llénate de confianza. Ese es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y creo que esto es clave para nosotros en esta temporada. No solo llenarnos de confianza, sino llenarnos de fe. No solo llenarnos de fe, sino congregarnos, escuchar la palabra de Dios, dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Hay muchas cosas importantes, pero creo que este punto es clave para nosotros como iglesia en estos tiempos difíciles. La confianza, escuche bien, es la esperanza o es la expectativa o el estado de ánimo firme, fuerte, constante, invariable que se tiene de una persona o una cosa. Eso es la definición de confianza. La confianza, según la Biblia, es la actitud de tener fe en alguien o en algo, es fiarse de lo que es esa persona. O sea, nosotros tenemos que tener la fe puesta y la confianza en Dios y fiarnos y confiar quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus cualidades para con nosotros. Y el atributo de Dios es que Dios es poderoso, es sanador, es proveedor, es sustentador. Ese es Dios para nosotros y esos son los atributos de Dios. Podríamos decir por definición que la confianza es la esperanza y la convicción que alguien, algún creyente, una iglesia, un matrimonio, un hombre, una mujer, una familia, tiene referente a Dios. Esa es la confianza, es la esperanza y la convicción que debemos tener referente a Dios. Por eso el apóstol Juan, en primera de Juan 5:14, en la Nueva Versión Internacional, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y lo primero que podemos observar o analizar en este pasaje es que la confianza en Dios es un hábito que se cultiva, escuche bien, se ejercita y crece cuando nos acercamos a Él todos los días. Por eso el apóstol Juan estaba convencido de que la manera de nosotros llenarnos de confianza es cultivar esa confianza, es ejercer esa confianza, es un hábito que se cultiva diariamente cumpliendo lo que ya Jesús había dicho en Mateo 6:6, que cuando tú ores y vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto y cuando oras en lo secreto al Padre, Él te recompensará en público. El mismo Jesús estaba claro que tenemos que llenarnos de confianza es a través de la relación que tenemos con Dios, porque todos en estos momentos de crisis que estamos viviendo, no sé cuál sea tu crisis que estés enfrentando, pero en estos momentos todos necesitamos ser recompensados por Dios. ¿Cuántos necesitan la recompensa de Dios en esta mañana o en esta temporada? Todos necesitamos ser recompensados por Dios. Pero una de las cosas que tenemos que tener o la actitud correcta que debemos tener es buscar a Dios en lo secreto. Y el mismo apóstol Juan y el mismo Jesús lo dejaron escrito y establecido en la palabra de Dios, que tenemos que acercarnos a Dios constantemente. Es un hábito, tienes que cultivar ese acercamiento. Si tú no te acercas a Dios constantemente todos los días, entonces no te vas a llenar de confianza, porque la confianza se llena o se cultiva a través de nuestra relación con Dios. Lo segundo que podemos observar en este pasaje es que si nosotros armonizamos, o sea, ajustamos o alineamos nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, dice el apóstol Juan que Él nos va a escuchar. Y si Él nos escucha, entonces podemos estar seguros que nos dará una respuesta concreta y visible a nuestras peticiones. O sea, cuando tú ores a Dios, tiene que ir tu oración alineada, ajustada o armonizada a la voluntad de Dios. Y para ir tus oraciones alineadas a la voluntad de Dios, tienes que leer la palabra de Dios. Porque tú tienes que orar conforme a lo que Dios dice. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Eso es orar alineado a la voluntad de Dios. Es cuando yo voy al cuarto y voy a solas, cierro la puerta y le digo: Señor, tu palabra dice que todo lo que yo pidan al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Ahí estoy alineando mi oración a la voluntad de Dios. Cuando tú le dices: Señor, tu palabra dice que cuando te buscamos, tú te dejas encontrar. Que si te tocamos la puerta, tú la abrirás de par en par. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso la confianza es descansar en Dios y estar convencido que Él es más grande y más fuerte, escuche bien, que cualquier situación o prueba que estemos enfrentando. Y quizás tú puedas estar enfrentando una crisis de salud, una crisis financiera, una crisis familiar, una crisis emocional, una crisis con tus hijos, pero indiferentemente cuál sea tu crisis, tú tienes que tratar de no hablar tanto
de la crisis o de tu problema, sino de cuán grande es el Dios que tiene el control de la crisis y los problemas que enfrentamos. Por eso no le digas a nadie cuán grande es tu crisis, porque a veces nos enfocamos y hablamos más de la crisis, pero no hablamos del Dios que puede solucionar tu crisis. Por eso no le digas a nadie cuán grande es tu crisis. Dile a las personas cuán grande es el Dios que va a solucionar tu crisis. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:11, en la Nueva Traducción Viviente, todo el que confíe en Él jamás, dice, será avergonzado. Todo el que confía en Dios jamás será avergonzado. Pero este versículo tenemos que leerlo de la manera correcta, en el contexto correcto que Pablo lo enfoca a través de este pasaje. Pablo no se refiere a que los creyentes, o sea, los matrimonios, la familia, vamos a estar exentos o libres de vergüenza, prueba y desilusiones, porque pareciera ser que el versículo dice, todo el que creyere en Él jamás será avergonzado. No es porque confiemos en Dios vamos a estar exentos de problemas, de crisis, de decepciones, de traiciones. No estamos exentos ni libres de eso. Y Pablo se refiere a eso. Habrán momentos en que la gente nos va a defraudar. Habrán momentos en que las circunstancias van a empeorar, pero aún así Dios siempre va a cumplir su promesa. Porque todo aquel que confíe en Él, dice la Biblia, no será avergonzado, será salvo. Por eso Dios te salvará de la condenación eterna. Sí, es real. Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos salva ¿de qué? De la condenación eterna. Dios nos asegura estar en un lugar mejor que cuando partamos de esta tierra, que es estar y compartir la eternidad con Él. Pero también Dios nos salvará de la ruina y de la destrucción y la depresión de este mundo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios siempre defenderá a los que confían en Él. Escuche bien, confiar en Dios es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, pero es posible hacerlo. Para muchos confiar en Dios es fácil. Es muy fácil que tú le digas a alguien que esté pasando por un momento de crisis, vamos, confía en Dios, Dios está contigo. Es muy fácil decirlo, pero es difícil vivirlo cuando tú estás enfrentando una situación difícil. Y aun cuando te parezca difícil, confiar en Dios, dice la Biblia, es posible hacerlo. Porque confiar en Dios lo dice cualquiera, pero vivir confiando en Dios no es para cualquier persona. Esto quiere decir, mi querida iglesia, que los que confiamos en Dios en esta generación no somos cualquiera o cualquier tipo de iglesia, cualquier tipo de creyente o de familia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso confiar en Dios, mi querida iglesia, es creer que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, y esa gracia nos va a ayudar en los momentos de angustias. ¿Cuántos creen que han hallado gracia delante de Dios? Creo que todos hemos hallado gracia, el amor, el perdón, la fidelidad, el sustento y la provisión de Dios. Eso es gracia. Gracia es perdón, gracia es fidelidad, gracia es amor, gracia es protección de Dios. Eso es gracia. La gracia es muy amplia, pero creo que todos en medio de esta crisis hemos hallado gracia delante de Dios. Y hubo un personaje en la Biblia que en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida halló gracia delante de los ojos de Dios. Y por hallar gracia, Dios lo salvó de la destrucción de su vida y de su familia. Y este personaje es Noé. Escuche lo que dice Génesis 6:8 en la Reina Valera. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Halló gracia. Y lo que usted puede observar en este pasaje es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios en uno de los momentos más cruciales y difíciles para su vida. Estaba en un momento donde Dios estaba triste. Dios tenía un corazón quebrado, partido por la actitud o la manera de vivir de los seres humanos en aquellos tiempos. Dios creó la raza humana, y cuando vio que la maldad de esa raza humana, la cual Él había creado, se multiplicó la maldad en ellos, dice la historia que Dios se entristeció en su corazón y se determinó a destruir el mundo con un diluvio. Pero por Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, Dios no se determinó a borrar de la faz de la tierra a los seres humanos. Por eso nosotros, ante cualquier dificultad que estamos enfrentando, cualquier crisis, usted y yo hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor.
Aún en los momentos más desesperantes de nuestras vidas que estemos pasando, hemos hallado gracia delante de Dios. La gracia está con nosotros, mi querida iglesia, y la iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo, y la familia que representan esta iglesia han hallado gracia delante de los ojos de Dios. Por eso dígale que está a su lado, ahí, deja la angustia, dígale, deja la angustia, dígale, deja de estar comiéndote las uñas, dígale, porque la gracia y el favor de Dios, dígale, está sobre ti. Dígale, deja la angustia porque la gracia de Dios sobreabundará sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre esta nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja la angustia, mi querida iglesia, porque en momentos de angustia siempre estamos, hay muchos que se comen las uñas, deja de estar comiéndote las uñas, has hallado gracia. Pastor, pero ¿dónde está esa gracia? Porque todavía sigo enfrentando el mismo problema, todavía sigo luchando, todavía no he superado, has hallado gracia. Y esa gracia es la que te mantiene acá, esa gracia es la que te sustenta, esa gracia es la que te sostiene, esa gracia es la que te va a bendecir, esa gracia es la que te va a traer libertad. Por eso, mi querida iglesia, en medio de cualquier temporada, siempre la gracia y el favor de Dios estará sobre nuestras vidas. Pero una cosa que como iglesia debemos entender es que así como la fe no nos exime de la duda, escuche bien, y el temor, la gracia y el favor de Dios no nos exime que vivamos momentos de tristeza y de dolor. Puede ser que hemos hallado gracia y estemos bajo la gracia, porque todos estamos bajo la gracia, bajo el amor de Dios, pero esto no nos exime de vivir momentos de dolor y de tristeza. Puede ser que tengamos fe, pero la fe no nos exime que en un momento podamos dudar de las promesas de Dios. Esto quiere decir que aunque seamos una iglesia, escuche bien, con una fe violenta, esto no va a evitar que pasemos por momentos difíciles. Aunque como iglesia confiemos en Dios, esto no va a evitar que pasemos por momentos de dolor. Pero recuerda siempre esto, confiar en Dios no significa que todo saldrá como tú quieres, pero sí como Él sabe que es mejor para ti. Confiar en Dios no es que van a salir las cosas que tú emprendas, que tú quieras hacer, que tú deseas y anhelas como tú quieres. No, confiar en Dios, fuese muy fácil que yo confiara en Dios y todo me saliera bien, que no tuviera momentos difíciles de crisis, que Dios me abriera puertas, que todo lo que emprendiera prospere. Sería muy fácil confiar en Dios. Pero confiar en Dios no es que te van a salir las cosas como tú quieres, como yo quiero que salgan, sino como Él sabe que tiene que suceder. Por eso cuando sientas que no puedas más, recuerda que Dios siempre está contigo y te dará fuerza para seguir adelante. Cuando te sientas que ya estás agotado, cansado, que no tienes fuerza para seguir luchando, avanzando y luchar por un mejor mañana, recuerda que Dios siempre estará contigo y te dará la fuerza para seguir adelante. Por eso Isaías 40, 29 al 31 dice: Iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo, Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confiamos en el Señor renovaremos la fuerza, levantaremos vuelas como las águilas, correremos y no nos fatigaremos y caminaremos y no nos cansaremos en el nombre de Jesús. En medio de tu momento de dolor y de tristeza, Dios renueva nuestra fuerza. Por eso hay muchas razones, mi querida iglesia, por las cuales es importante llenarnos de confianza. Y hoy vamos a compartir unas 3 razones por las cuales usted y yo debemos llenarnos de confianza. Y la primera razón es que la confianza en Dios es el antídoto, escuche bien, para el agotamiento y la angustia. La confianza en Dios es el antídoto para el agotamiento, para el cansancio, pero también para la angustia, la desesperación y la ansiedad y la depresión. Ese es nuestro antídoto, la confianza en Dios. Y el profeta Nahum estaba claro en esto. El profeta Nahum estaba convencido, y no solo el profeta Nahum, había muchos personajes en la Biblia que estaban convencidos que el único antídoto para la depresión, el agotamiento y la angustia era su confianza en Dios. Por eso Nahum dijo en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno. Y escuchen lo que dijo Nahum: fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Nahum, al igual que Jonás, fue un profeta en Nínive. Escuche bien, la capital del imperio asirio.
Nahum fue enviado por Dios con el propósito de dar un mensaje, escuche bien, de juicio contra este imperio asirio, por ser un imperio arrogante, un imperio cruel, un imperio injusto, un imperio mentiroso que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Pero Dios también no solamente usó a este profeta para llevar este mensaje de juicio, sino un mensaje alentador, consolador y de ánimo para su pueblo que estaba siendo oprimido y estaba pasando por una temporada de angustia. Por eso el propósito de Dios a través de este mensaje también es enviar un mensaje de juicio contra este sistema asirio, cruel, mentiroso, corrupto, para que el pueblo de Dios sea libre de esta opresión. Este es el mensaje, un mensaje de juicio, porque Dios trae juicio sobre todos aquellos sistemas que son corruptos, que son crueles, que son mentirosos, que oprimen a una nación o que oprimen a una sociedad. Pero también el mensaje, igual como lo transmitió el profeta Nahum, es un mensaje alentador para ti, es un mensaje consolador para ti, es un mensaje de ánimo para todos nosotros, que nos va a reconfortar como iglesia en esta temporada de angustia que estamos viviendo. Por eso, si tú y yo queremos quitarnos la angustia, si queremos quitarnos el temor, si queremos quitarnos el agotamiento, tenemos que llenarnos de confianza. Si quieres quitarte la angustia, llénate de confianza en Dios. Porque así como la luz elimina la oscuridad, la confianza en Dios elimina la angustia y el temor. Por eso recuerda siempre esto, que Dios es el único que puede rescatarnos del temor, el miedo, la angustia y la opresión. Es el único, no hay otro. Por eso debemos depositar nuestra confianza en Dios y decir, como dijo el profeta Nahum, Jehová es bueno y es fortaleza nuestra en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. ¿Cómo es Jehová, iglesia? ¿Cómo es Jehová? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? Vamos, repítalo, Dios es bueno. Dios es bueno. Así que si Dios es bueno, usted y yo no podemos esperar nada malo en este año de parte de Dios. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Dios no es un Dios malo. Por eso usted y yo no podemos esperar nada malo. Por eso yo declaro que en este año 2024 que está terminando, este mes de julio, usted y yo no vamos a esperar nada malo de Dios, porque Dios va a desatar su gloria y su favor a favor de nosotros. Dios va a manifestar su gloria y su poder a favor de esta nación en el nombre de Jesús. No vamos a esperar nada malo de Dios. Y no solo es bueno, sino que Nahum dijo, es fortaleza nuestra en el día de la angustia, es nuestro refugio, es nuestro protector, es nuestro socorro. Y abramos un paréntesis y hablemos lo que es la angustia, según lo que se refiere el profeta Nahum aquí. ¿Qué es la angustia? Escuche bien, la angustia es una emoción. No sé si usted se va a identificar, porque creo que todos en algún momento hemos experimentado esta emoción. Pero la angustia es una emoción, un sentimiento, un pensamiento o un comportamiento desagradable e irritante. La angustia se constituye como un miedo a algo futuro. Es un estado de inquietud y nerviosismo intenso producido por la amenaza de una tragedia o un peligro. Y creo que esta temporada y este mes para nosotros como venezolanos estamos en esta situación, con ese nerviosismo, esa inquietud. ¿Por qué? Porque estamos esperando qué va a pasar a partir de este mes, el último de este mes. Tenemos esa inquietud, ese nerviosismo, esa incertidumbre a ver qué va a suceder en nuestra nación Venezuela, qué puede pasar. Y los analistas dicen que hay 4 esferas o 4 ambientes en la cual puede pasar en estas elecciones. Y no nos vamos a involucrar en política, pero hay 4 esferas. Pero todos como venezolanos estamos allí esperando con esa incertidumbre, esa inquietud a ver qué va a suceder. Por eso la angustia es un anclaje a las situaciones terrenales y temporales que causa un espíritu abatido y un desánimo absoluto. Tanto así que la angustia y el desánimo nos lleva a perder el rumbo y el destino de nuestras vidas. Nos lleva a desconfiar en Dios, nos lleva a la inestabilidad emocional. La angustia nos impide alcanzar los objetivos que como familia, como esposo, como iglesia nos hemos trazado. En pocas palabras, la angustia es la respuesta a situaciones que no deseamos.
La angustia es el fruto o el resultado de situaciones que vivimos en el matrimonio, situaciones que vivimos en la empresa, situaciones que vivimos en nuestra área financiera, situaciones que vivimos en la familia y situaciones que vivimos a nivel país, como los que estamos atravesando, que no deseamos vivir en algún momento. Entonces la respuesta ante estas situaciones, ¿cuál es? Es la angustia. Pero la Biblia dice que en momentos de angustia debemos correr y refugiarnos ¿en qué? En Jehová. ¿Por qué nos vamos a refugiar en Él? Porque Él es bueno, porque Él es nuestro refugio seguro. Por eso nuestra confianza en Dios, y se lo vuelvo a repetir, es el antídoto para la angustia y el temor. Otra de las razones, mi querida iglesia, por las que debemos llenarnos de confianza, y escuche bien esta, es porque hay muchas personas que han estado llenas de fe, pero han perdido la confianza. Y aun cuando la fe y la confianza se relacionan una con la otra, tienen significados diferentes. Porque la fe es aferrarse, escuche bien, aferrarse a lo firme, a lo estable, a lo invariable, que son las promesas de Dios, para no dejarnos hundir por las adversidades de la vida. Eso es fe. Fe, como dice en Hebreos 11:1, creo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Fe es aferrarnos a esa promesa, a esa palabra de Dios, a esas promesas que no nos permiten que nos podamos hundir en las crisis que hoy en día estamos enfrentando. Porque en la vida siempre vamos a enfrentar adversidades, pero la clave para no hundirnos ante las adversidades de la vida es la fe, pero también la confianza en Dios. La fe es creer que algo bueno va a pasar. Eso es fe. Fe es creer que algo bueno va a pasar. Todos tenemos fe en esta temporada. No, todos tenemos fe en este mes de julio. Algo bueno va a pasar. Todos tenemos esa fe. Pero la confianza es que a pesar que no pase algo bueno, a pesar que pase algo malo, yo tengo la confianza que aún en medio de lo malo, Dios tiene cuidado de nosotros. Aún en medio de lo que pueda vivir nuestra nación Venezuela, aún en medio de lo que podamos enfrentar, tenemos que tener la confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y el apóstol Pedro estaba claro y dijo: depositen en Él toda la angustia, toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Iglesia, pase lo que pase, Dios tiene cuidado de ti, de tus hijos, de tu familia, y nada nos va a faltar y nada nos va a pasar en el nombre de Jesús. Eso es la confianza, porque todos tenemos la esperanza, algo va a ocurrir, algo bueno tiene que pasar, pero aun cuando no pase, aun cuando tú emprendas algo y no pase algo bueno, pase algo malo, tú tienes que mantenerte confiado, que aun en lo malo Dios está contigo. Por eso hay algo importante de la confianza, y es que la confianza crea solidez. Una relación sólida con Dios se fundamenta en la confianza. Un matrimonio sólido o una relación matrimonial se fundamenta ¿en qué? En la confianza. No en la fe, sino en la confianza. Fe y confianza. Pero una relación matrimonial se fundamenta y se basa en la confianza. Una relación de amistad, una relación ministerial, laboral, sólida, fuerte, estable, se basa en la confianza. Esto significa que mientras más confianza tenemos en Dios, mientras más confianza también tenemos en nosotros mismos y en las personas, más sólido y firme y constante somos en lo que hacemos. Claro, para nosotros avanzar en la vida y crecer tenemos que tener confianza. Para nosotros desenvolvernos en este mundo que estamos viviendo, que cada día se hunde más en la maldad, tenemos que tener confianza en Dios. Si usted no tiene confianza en Dios, una confianza sólida, firme en Dios, entonces su fe y su confianza va a ser titubeante, vacilante. En cualquier momento tu fe y tu confianza va a menguar. Si tú no tienes confianza en tu relación, si tú no tienes confianza en tu pareja, esa relación va a ser inestable. Tiene que haber confianza entre nosotros como iglesia, los que compartimos aquí la visión y la misión de la iglesia. Tenemos que tener confianza. Ustedes tienen que tener confianza en la visión y la misión que Dios nos ha dado. Porque si no tenemos confianza, que es el fundamento sólido, entonces no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a superar, no nos vamos a mantener unidos y vinculados para poder lograr el propósito para el cual Dios une a su iglesia.
No vamos a ser constantes en lo que hacemos. Vamos a ser una iglesia inconstante. Donde no hay confianza, hay inestabilidad. Por eso el fundamento de las relaciones interpersonales es la confianza. Ejemplo, imagínense un edificio alto. El éxito de un edificio no está en el tamaño del edificio. El éxito del edificio está en la solidez de las bases que tiene ese edificio. Si esa solidez no es buena, cuando venga un acontecimiento, un temblor, un sismo, un viento fuerte, se va a derribar lo construido. Por eso, mi querida iglesia, el éxito de una persona, el éxito de una relación con Dios, el éxito de una relación como matrimonio, como familia, financiera, ¿está en qué? En nuestra confianza. El éxito está en la confianza, en las bases que nosotros podamos construir, y nuestra confianza tiene que ser Dios. Nuestra confianza tiene que ser la palabra de Dios. Por eso el éxito financiero no está en lo que llegamos a lograr. El éxito está en las bases de confianza que tenemos a la hora de lograr todas estas cosas en la vida. Mucha gente alcanza y logra el éxito en la vida, pero no mantiene el éxito. ¿Por qué? Porque sus fundamentos son débiles. Todo el fundamento de su éxito lo están, y valga la redundancia, está fundamentado en su propia capacidad y su propia inteligencia. Usted no ha visto personas que alcanzan el éxito en la vida. Puede ser que comiencen y tengan éxito en su relación matrimonial, pero con el tiempo se cae la relación, se destruye la relación. Gente que pueden tener éxito en su vida financiera y de repente se le derrumba todo. ¿Por qué? Porque su éxito lo fundamentan en su propia inteligencia, en su propia capacidad, en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Por eso el sabio Salomón lo dijo muy claro en Proverbios 3:5. Confía en el Señor, iglesia. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Tú puedes tener muchas habilidades, talento, inteligencia para alcanzar, para aprender, para lograr cosas, pero tienes que basar o fundamentar ese éxito y esas habilidades en tu relación con Dios. Tienes que tener buenas bases. ¿Por qué se derrumban y se derriban tantas relaciones? Porque el fundamento es falso, es débil. La familia, los hogares, las relaciones con Dios, las relaciones en la iglesia no van a tener éxito si no fundamentamos esa relación y ese éxito que queremos alcanzar en Dios, en la palabra de Dios. Por eso Proverbio dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Esto significa que como iglesia debemos confiar en Dios de todo corazón en medio de lo que hoy podamos estar viviendo. Solo así saldremos victoriosos. ¿Quieres tener victoria en tu familia? ¿Quieres tener éxito? Vamos, confía en Dios. No dependa de tu propia capacidad. No debemos depender ni confiar en nuestra propia inteligencia y sabiduría. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y nuestra capacidad es limitada, es falible, falla, tiene defectos y está sujeto y expuesto a errores. Porque somos seres imperfectos, seres llenos de debilidades y de errores. Y si tú apoyas o te apoyas en tu propia capacidad y voluntad, vas a fallar. Porque nuestra voluntad es imperfecta, es falible, falla en algún momento. ¿Cuántos de acá no hemos fallado en algún momento en nuestras relaciones? ¿Cuántos de acá no hemos fallado y no hemos sido falibles y hemos querido apoyarnos en nuestra propia capacidad, nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia? Recuerda que esa inteligencia es limitada, pero la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios es ilimitada. Por eso la confianza en Dios es que aunque no suceda lo que yo creo, tengo confianza que aún en medio de eso Dios me va a ayudar. Quizás las cosas no estén saliendo como tú la planificaste y como tú creías que debían salir, pero aún así debemos confiar en Dios. Porque hay muchas metas y logros que nosotros planificamos y queremos alcanzar. Pero aun cuando no te salgan las cosas como tú la planificas, aún así tienes que mantener tu confianza en Dios. Muchos son los planes en el corazón del hombre, dice la Biblia. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer.
Y aun cuando tú planifiques, aun cuando tú planifiques tus metas, tus logros, tus emprendimientos y veas que no tienes el resultado que tú creías, mantén la confianza en Dios. No te desanimes, no te decepciones de Dios. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos difíciles. Y algo donde debemos descansar es en las promesas de Dios. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos difíciles. Siempre está dispuesto. Por eso Él siempre debe ser nuestro refugio, debe ser nuestra fortaleza. Esto significa que Dios siempre está cerca y dispuesto a ayudarnos, darnos refugio, seguridad y paz en los tiempos de angustia. A menudo, mi querida iglesia, mire, nosotros deseamos escapar o poder escapar de los problemas, de la angustia, de la tristeza, del dolor, incluso de las pequeñas frustraciones diarias que constantemente nos abaten. Pero cuando enfrentemos esto y golpea nuestras vidas, no nos decepcionemos de Dios. Dios siempre nos va a ofrecer ayuda hoy y esperanza para el mañana. Siempre nos va a ofrecer ayuda hoy y esperanza para el mañana. Confía en Dios, que Él nos dará la fuerza y la paz para resistir a las tormentas de la vida. Y aún, mi querida iglesia, cuando no suceda lo que espera, ten confianza de que todo estará bien. Ten confianza, mi querida iglesia, todo va a estar bien. Por eso lo que Dios necesita en esta temporada, escuche bien, es hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, familias, matrimonios llenos de confianza. Eso es lo que Dios necesita. Dios necesita una iglesia llena de confianza. Dios necesita mujeres y hombres y jóvenes llenos de confianza. Porque la Biblia dice que Dios conoce, en el versículo de Nahum, Él conoce a los que en Él confía. ¿Y cómo nos conoce Dios a nosotros? Dios nos conoce es a través de la relación que tengamos con Él, no por información. Dios nos conoce a nosotros a través de nuestra relación, porque a través de nuestra relación con Dios, usted va a exponer sus debilidades, usted va a exponer sus angustias, su depresión, todas sus necesidades, todo lo que usted está viviendo, sus crisis emocionales, familiares, todo lo va a exponer delante de Dios. Por eso Dios nos conoce a través de la relación. Nosotros como iglesia no vamos a confiar en Dios por oír a Dios. Vamos a confiar en Dios por conocer a Dios. Tú nunca vas a desarrollar la confianza en Dios a través de una enseñanza, a través de una prédica. Tú no lo vas a desarrollar esa confianza. Tú no vas a desarrollar la confianza este domingo porque yo te predique que tienes que estar lleno de confianza, de que Dios va a estar contigo. Tú no vas a desarrollar la confianza a través de este mensaje. Tú vas a desarrollar la confianza es a través de tu relación con Dios. Lo único que se desarrolla a través de la palabra es la fe. Porque la fe viene por donde, dijo el apóstol Pablo en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la confianza la desarrollamos a través de nuestra intimidad con Dios. Por eso hay una gran diferencia entre el oír de alguien y conocer a alguien. Cuando uno conoce a alguien, mientras más los conoces, más confías. Por eso tenemos que desarrollar y fundamentar nuestras relaciones en la confianza. Porque cuando tú más conoces a alguien, más vas a confiar en él. Mientras más intimidad tienes, más confía. Mientras más intimidad tengamos con Dios, más vamos a confiar en Dios. Por eso, si tú te has sentido desconfiado de Dios en esta temporada, es porque has tenido solamente información, pero te ha faltado relación. Si tú en esta temporada, en tu momento de crisis que estás viviendo, has desconfiado en Dios, es porque has caminado en pura información, pero no has tenido relación con Dios. La confianza se cultiva y se ejercita a través de nuestra relación con Dios. Mientras más nos relacionamos con Dios, más confianza tendremos en Él. Iglesia, que nuestra confianza en Dios diga esto: Señor, porque te conozco, porque sé quién eres,
y que eres bueno y que eres un Dios misericordioso y lleno de justicia, yo confío en ti. Que a pesar que no vean lo que yo quiero, yo confío de que todo va a estar bien. Recuerda, mi querida iglesia, que la confianza viene cuando conoces a Dios. Por eso es tiempo, iglesia, de orar como nunca antes hemos orado. Es tiempo de adorar como nunca antes hemos orado para llenarnos de confianza. Porque a través de nuestra oración y a través de nuestra adoración nos llenamos de confianza en Él. Si hemos dejado de orar y adorar y de venir a la iglesia, vas a perder la confianza en Dios. Esto significa que teníamos información más no relación, porque cuando nos relacionamos más con Dios, más confianza tendremos en Él. Mi querida iglesia, que nuestra confianza en Dios no esté cimentada en lo que nos digan de Él. Que nuestra confianza en Dios esté cimentada en una relación íntima y constante con Él. Por eso no te limites a conocer a Dios. Reta los límites que te impiden conocer más a Dios. Y atrévete, como dijo el hermano Junior, atrévete a conocer y a confiar más en Dios en esta temporada y que tú puedas decir, como dijo Habacuc en el capítulo 3, 17, 19. Que tú te atrevas en esta temporada a llenarte de confianza y confiar cada vez más en Dios y puedas decir, como dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el aprisco no haya oveja ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi Dios libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Por eso, aún así, esto quiere decir, mi querida iglesia, que aún cuando no tengas alimento, aún cuando no tengas trabajo, aún cuando tengas conflicto en el matrimonio, aún cuando tengas conflicto con tus padres, con tus hijos, conflictos en tus relaciones, aún cuando estés pasando por alguna enfermedad, aún en medio de la crisis que estamos viviendo en Venezuela, aún así, mi querida iglesia, nos tenemos que alegrar y regocijar en la presencia de Dios, porque el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro refugio seguro, porque el Señor es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es nuestro libertador en los momentos de angustia. Y eso estaba claro el profeta Habacuc. Aún en medio de la crisis y el caos, yo mantengo mi confianza en el Señor. Aún cuando los campos no daban cosecha, aún cuando no veía nada que producía alimento en aquellos tiempos, el profeta Habacuc mantuvo su confianza en Dios. Aún así, mi querida iglesia, aún en medio de todo lo que pueda estar viviendo, aún así tenemos que mantener nuestra confianza en Dios. Por eso recuerda siempre esta verdad. Los problemas, las crisis y los momentos difíciles te pueden hacer derramar lágrimas, pero la confianza y la fe en las promesas de Dios te ayudarán a secar esas lágrimas. Por eso lo que tú estás sembrando con lágrimas hoy, lo cosecharás con alegría y contentamiento en el día de mañana. Porque la semilla que tú siembras con dolor será la semilla que tú coseches con alegría y contentamiento en el nombre de Jesús.